de este tan interesante seminario de tecnologías disruptivas, presente y futuro. Y la primera charla corre a cargo de la doctora Mónica Barrera Rivera, que actualmente es la presidenta de la Academia de Ingeniería de México. La doctora Mónica María Rosario Barrera Rivera es ingeniera en Comunicaciones y Electrónica por la Universidad Iberoamericana. Tiene las maestrías de Administración Financiera y Administración Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 30 años de experiencia en los sectores público, privado y social, sobresaliendo como auditora técnica por la puesta en marcha de grandes obras y proyectos de ingeniería en poder del Ejecutivo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Secretaría de Energía, Pemex, así como en el Poder Judicial, en la Suprema Corte y en la Judicatura Federal, con proyectos de obra e infraestructura. Y también ha tenido proyectos de modernización y simplificación de procesos. Dirigió el Sinvestab, o con el Sinvestab, el proyecto para la digitalización de expedientes del Poder Judicial del Federal, de documentos y juicios que existían en papel desde 1815 hasta 2 siglos después. Fue, entre otras cosas, también titular de diversos órganos internos de control, sobresaliendo en la auditoría técnica de obra y la verificación de contrataciones públicas de importantes proyectos de ingeniería. En el ámbito académico, actualmente es presidente de la Academia de Ingeniería de México, en la que también ha ocupado los cargos de vicepresidente, tesorera, protesorera y secretaria. Fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, asociación gremial más antigua de América Latina, y a través de la cual el Gobierno de la República entrega premios nacionales de ingeniería y de arquitectura. La doctora Barrera, hace más de 30 años, fue la primera mujer que presidió una asociación de ingenieros y ha sido la única mujer que ha presidido la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México y la Academia de Ingeniería de México. Ha recibido diversos premios y reconocimientos, ha impartido un sinnúmero de cursos y conferencias en diversas instituciones y para diversos foros en México y en otros países. Ha escrito diferentes artículos para revistas especializadas, así como también miembro de consejos editoriales de publicaciones técnicas en materias relacionadas con la auditoría técnica y la ingeniería. Y es autora del libro ¿Quién y cómo debe de controlar y evaluar el gobierno?, de Editorial Purru. Así que es todo un honor, ingeniera, que esté con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, gracias por también el apoyo para la organización de este tan importante evento. Bienvenida. Y la charla de la doctora Mónica Barrera va a ser precisamente de los chatbots y la práctica médica. Gracias. Gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo creo que es muy importante esta participación entre médicos e ingenieros. Generalmente pensamos, como ahorita comentábamos en el receso, que nuestro punto de encuentro se daba en la ingeniería biomédica y no es así. Se da desde agua, alimentos, mecánica y mecatrónica, electrónica y comunicaciones, etcétera, etcétera. Tenemos mucha relación, las disciplinas relacionadas con la medicina y obviamente las relacionadas con ingeniería. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación y porque podamos trabajar de manera conjunta. El tema que me ocupa son los chatbots y la práctica médica. Voy a hablar rapidísimo porque les presento 19 chatbots, entonces yo creo que vamos a ir rápido. La estructura o el contenido, tenemos un punto de partida que es el contexto en el cual ya han hablado algunos de los expositores anteriores de cómo ha venido la evolución tecnológica, el presente, lo que son chatbots y reflexiones finales. Estamos en la parte de punto de partida y de acuerdo con el doctor Mateo Valero, que es el director fundador y actualmente sigue siendo director del Supercentro de Computación de Barcelona, que es el segundo supercentro de computación de Europa y que es académico nuestro y también de la Real Academia de Ingeniería de España, habla que en cuanto a la ciencia han habido 4 paradigmas importantes. Antes de 1600, el primer paradigma era la ciencia empírica, experimentación. El segundo paradigma es la ciencia abstracta o teórica,
que fue prevaleciendo hasta los años 50 del siglo pasado con las leyes físicas, mecánica y termodinámica. Pero a partir de los años 50 del siglo pasado empieza el tercer paradigma, que es la ciencia computacional, las simulaciones, y el cuarto paradigma es la ciencia del manejo del Big Data, o una cantidad impresionante de datos desordenada, la inteligencia artificial, los chatbots, entre otros aspectos fundamentales. Yo aquí quiero comentarles que esta evolución ha sido tan rápida. Yo nací en los años 50 y prácticamente me ha tocado ver la evolución tecnológica tan impresionante en estos temas. En los años 50 del siglo pasado es cuando surgen los conceptos que también vi que ya se los han marcado, pero quisiera darlos desde el punto de vista ingenieril. Inteligencia artificial es el resultado del estudio de cada aspecto de aprendizaje o cualquier otro producto de inteligencia para ser tan precisamente descrito que una máquina pueda hacer simulación de él. O sea, es la disciplina dentro de la informática o ingeniería cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas computacionales inteligentes, tomando como referencia la inteligencia humana. Y también vi que, bueno, pues hablaban de cadenas neuronales, que son algoritmos que toman su funcionalidad básica de nuestro entendimiento de cómo opera el cerebro. Ya fines de los años 50 surge el concepto de Machine Learning, que es el campo de estudio que da a la computadora la habilidad de aprender sin ser explícitamente programada, o sea, aprendizaje no supervisado, generativo, pero no es que se vuelvan locas ni nada de ese tipo de cosas. Están programados para tomar una serie de información estadística o de otro tipo y que con esa información sacan un resultado. Ahora, también escuché de pláticas anteriores que hablaban de los principales avances tecnológicos, hablaban del transistor. Yo cuando entré a la carrera de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones a mediados de los años 70, ya no veíamos bulbos, pero sí veíamos transistores. Y bueno, veíamos después, me tocaron algunos circuitos integrados y al final me tocó un microprocesador. Terminé la carrera en 1979. El transistor surge desde 1947 de los laboratorios Bell y ese transistor fue utilizado en máquinas como la PDP-1 o la IBM 7090, que todos, bueno, los que tenemos muchos años conocimos de su importancia, grandes máquinas para procesar información y que incluso trabajaban con tarjetas perforadas y utilizaban lenguajes de computación que ahorita pues no se utilizan, ahorita es el Java, el Python, etcétera, y en esas épocas eran Basic, COBOL, ALGOL, Pascal, etcétera. Y los circuitos integrados surgen en 1958 y que estuvieron estos circuitos integrados en computadoras como la System 360 o la PDP-8. Los circuitos integrados en realidad son láminas de silicio o de magnesio o de silicio de germanio, son semiconductores. Y a esas láminas se les estimula para simular o que tengan el comportamiento de transistores, capacitores, resistencias, o sea, los integrantes de circuitos electrónicos. Como se ha hablado, la cantidad de transistores en circuitos integrados por la ley de Moore hacen que se duplique el número de transistores que pueda haber en un circuito integrado cada año. Y vean cuándo surgieron los circuitos integrados, en 1958. Y el primer microprocesador o la evolución de las computadoras para irnos a las mini computadoras o a las microcomputadoras, las computadoras que traen ahorita, las laptops y demás, es el trabajo de Intel con los microprocesadores. Empezaron con el 4004 en 1971, a mí me tocó armar el 8080, ahorita van en el 8086 al final de la carrera, y que la verdad para programarlo era con un switch de varios pasos, chiquitito y casi con las uñas para poner unos y ceros, y se programaba con lenguaje maquinal. Por ejemplo, nosotros en la universidad teníamos una mini computadora que en aquella época era una maravilla, que era la PDP-11, y el lenguaje que utilizábamos era el lenguaje ensamblador. Ahora, también nos tocó trabajar con computadoras analógicas. El mundo en el que vivimos es analógico. Y la evolución ha hecho la transformación de este mundo analógico o continuo a que sea digital, o sea,
que eso continuo se vaya volviendo discontinuo. ¿Y por qué lo necesitamos lo continuo, traducirlo a algo discontinuo? Pues porque es corriente no corriente, unos y ceros, o sea, voltaje no voltaje, electricidad no electricidad, y con combinaciones de eso de electricidad y no electricidad, que implica lo digital, es como ese mundo analógico lo podemos traducir. Ahora, es un hecho ante la cuarta, ya me pasé, ya estamos. Estamos ante la cuarta revolución industrial, y esta cuarta revolución industrial que implica, o industria 4.0, porque ya estamos en la industria 4.0, aquí viene una definición de Schwab, pero en realidad la cuarta revolución industrial es la intersección de tres ciencias fundamentales que han tenido una gran evolución, y la cuarta revolución industrial es reciente. Implica la intersección de todo lo que implica la nueva física de materiales con todo lo que implica tecnologías de la información, o sea, sistemas y telecomunicaciones con la biología. En la intersección es justamente donde se está dando la cuarta revolución industrial. De las revoluciones industriales, los efectos no se pueden predecir, y menos ahorita en la cuarta revolución industrial, pero sí podemos, y no podemos predecir su impacto social y económico. Sin embargo, sí podemos decidir ser partícipes o simple espectador. Nuestro país ha sido simple espectador en las otras revoluciones industriales. Es más, la primera y la segunda, con los pretextos que quieran, no participaron. En la tercera fuimos espectadores. Ahora, en 2014, la ONU presentó el informe Un Mundo que Cuenta, que es movilizar la revolución de los datos para el desarrollo sostenible. Ustedes han oído hablar que desde 2015 se están suscribiendo acuerdos y demás, porque pues está preocupado por la problemática del planeta, y se establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible por la Organización de las Naciones Unidas, Agenda 2030, Agenda 2050, y uno de esos objetivos está relacionado con salud, que es el 3, que es, y todo esto también hizo una alianza mundial para datos de desarrollo sostenible. Se han sostenido 5 reuniones del Foro Mundial de Datos por la ONU. El primero fue en 2017 en Sudáfrica, el último en 2022 en China, y donde hay más documentos en el 2018 en Dubái. En todos estos foros se ha destacado que la inteligencia artificial debe ser fiable, es decir, sistemas que sean seguros, éticos, transparentes, imparciales y bajo el control humano. El acta que regula ahora, yo me supongo que ya se las platicaron, la de la Unión Europea, la inteligencia artificial. Los métodos de inteligencia artificial basados en aprendizaje a partir de datos han experimentado un crecimiento exponencial sin precedentes en los últimos 15 años, y se debe a 3 factores. Todo lo que es Big Data, que es cantidades masivas de datos no estructurados; la computación a gran escala, lo que decíamos, la ley de Moore, porque ahora, bueno, podemos meter en circuitos integrados demasiados circuitos, muchísimos transistores y a bajo costo; y lo que llamamos redes neuronales profundas, que es la evolución de las redes neuronales que teníamos en los años 50. Debido a estos 3 factores, tenemos enormes logros en algoritmos de aprendizaje, y las disciplinas y sectores con más probabilidades de ser alterados, transformados y enriquecidos por la inteligencia artificial son aquellos ricos en datos, que se enfrentan a desafíos relacionados con el análisis, identificación de patrones y tendencias de datos no estructurados, imágenes, videos, audio, textos, datos de sensores, que requieren predicciones precisas sobre fenómenos futuros y o que se benefician de decisiones basadas en datos. Ahora bien, en términos generales, los métodos de inteligencia artificial están redefiniendo la práctica médica desde al menos 3 perspectivas. Primero, acelerando el descubrimiento y diseño de tratamientos y vacunas efectivas. Segundo, ayudando a la toma de decisiones clínicas relacionadas. Tercero, apoyando la formulación de políticas relacionadas a la salud pública, de lo cual habló de manera brillante el doctor Tapia, a través del análisis de datos multidimensionales. Incluso se pueden analizar no solamente cuestiones para hacer epidemiológicos, accidentes, etcétera, etcétera.
Además, la mayor disponibilidad de dispositivos a precios asequibles, como por ejemplo pulseras de actividad y relojes inteligentes, entre otros, permiten la recopilación de datos longitudinales a gran escala sobre actividades diarias, y esto es valioso en la práctica médica personalizada, preventiva y predictiva. Aquí destacaré un programa de inteligencia artificial relacionado con la práctica médica, que es el AlphaFold, que es un programa de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind de Alphabet, que realiza predicciones tridimensionales, porque también vi que lo estaban tratando, de las estructuras de las proteínas, mediante un sistema de aprendizaje profundo, usando únicamente su secuencia de aminoácidos. AlphaFold cubre un universo de más de 200,000 proteínas. Nuevos estudios usan AlphaFold y la inteligencia artificial para acelerar el diseño de un nuevo medicamento, por ejemplo, para combatir el cáncer de hígado, el CDK20, que es un inhibidor molecular. Historias de DeepMind usando AlphaFold de inteligencia artificial, pues lo que se ha hecho para desarrollar una vacuna para desmantelar la habilidad del parásito de la malaria, o sea, el paludismo, para afectar a los humanos, que ustedes saben muy bien, es algo terrible. Se abrió una década de datos para luchar contra la resistencia a antibióticos, se aceleró nuestro entendimiento respecto al comienzo temprano del mal de Parkinson. Pero ahora pasemos, Pero ahora pasemos a los chatbots. ¿Qué es un chatbot? Viene de la palabra chat o conversación y de la abreviatura de la palabra robot como bot. Son programas computacionales, también conocidos como asistentes inteligentes, que se encargan de entablar conversaciones de manera natural, como lo haría una persona. Para lograr esta conversación se utilizan herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Nosotros, pues muchos tenemos en nuestra casa Alexa, Siri, etcétera, ¿no? Estos son chatbots. Los chatbots actualmente se encuentran inmersos en la vida diaria de las personas, ya sea como sistemas para entretener, realizar pedidos o compras, resolver dudas de usuarios con respecto a un producto, apoyar a la educación, para información sobre un proceso administrativo y para dar asistencia también en el área de la salud. Incluso, bueno, pues ya es muy común que digan, no, soy robot, ¿no? Los chatbots pueden ser integrados a redes sociales, aplicaciones web y aplicaciones de mensajería móvil, permitiendo a los usuarios contar con un amplio abanico de disponibilidades al usarlos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Los chatbots se pueden clasificar según su objetivo principal y pueden ser informativos, basados en conversaciones, tal como los chatbots de preguntas frecuentes, basados en la conversación que responde correctamente a las entradas del usuario y basados en la tarea para realizar una tarea específica, como reservar, por ejemplo, un servicio. Los chatbots también pueden ser interpersonales, intrapersonales, que son las que tienen que ver con las cualidades del individuo, que están muy relacionados con los chatbots de salud, e interagentes, como la integración de dos chatbots, por ejemplo, Alexa y Cortana. Los chatbots también pueden ser semiautomatizados, o sea que sí te contesta si estás en un chatbot, pero puede intervenir el humano, o completamente automatizados. Asimismo, consideran la comunicación por texto o por voz, pueden ser en idiomas diferentes, y también los chatbots pueden ser chatbots basados en reglas, que se utiliza mucho en los chatbots médicos, que se encargan de responder las cuestiones del usuario usando un conjunto de reglas preestablecidas. Los basados en recuperación se encargan de analizar las intenciones del usuario, y los chatbots que tienen modelos generativos, como puede ser el chat GPT o el Med-Palm, sobre todo la versión 2, responden al usuario dependiendo del contexto previo de la conversación, utilizando algoritmos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, y requieren entrenamiento previo. Por otra parte, con el crecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, se estima a nivel mundial que los recursos médicos serán insuficientes, y pues también hay que tomar en cuenta el difícil acceso a algunas zonas rurales y la existencia de estructuras deficientes que dificultan la prestación de los servicios de salud, y creo que me equivoqué, de lámina, ahí está. Por esta razón, la existencia de chatbots en el área de salud podría funcionar como un primer filtro para satisfacer las necesidades básicas de atención médica. Los chatbots relacionados con la práctica médica, en términos generales, están basados en conversación, son intrapersonales, la comunicación es por texto y están basados en reglas, a excepción de los dos últimos que les dije.
Además, faltan chatbots en idiomas adicionales al inglés, chatbot GPT y demás está en español también. Falta desarrollar más chatbots para enfermedades crónicas como el cáncer y que estos utilicen métodos de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo. Vamos a ver rapidísimo algunos chatbots relacionados con la práctica médica. El Medibot, que es un chatbot que tiene como objetivo diagnosticar a un paciente. Para ello utiliza datos de la conversación para dar un diagnóstico personalizado en base al perfil y los síntomas del paciente. Hace preguntas sobre el estado del usuario. El eHealth PR es un chatbot enfocado en los pacientes con problemas de salud mental y otorga ayuda a temas de estrés, ansiedad, depresión, sueño y autoestima. Este chatbot está contenido en un sitio en línea y trata de entender los sentimientos del usuario. El Heal Favor es un chatbot prototipo que identifica la condición de salud del paciente y proporciona asistencia en base a la conversación. Busca entender al usuario basándose en la respuesta actual y las anteriores para calcular la intención del usuario. Utiliza el reconocimiento de patrones. El Health Buddy tiene como objetivo atender problemas de salud mental de jóvenes. El CBot es un chatbot que tiene como objetivo la detección de cáncer y selecciona el tipo de cáncer de los datos provistos durante la conversación del paciente. Se comunica con el usuario mediante aplicaciones como Facebook o WhatsApp. El Telebot, que ese también está en español, es un chatbot informativo sobre COVID-19 y está contenido en una página web y permite mantener la comunicación a través de Facebook Messenger, Snapchat App, Skype, WeChat, Telegram Messenger y utilizando la plataforma Snapchat. El Dr. TARS es un chatbot que ofrece asistencia médica proporcionando al paciente la descripción de los medicamentos y las dosis en base a su edad. Este sistema también analiza los síntomas del paciente para dar una predicción de enfermedad. Es una aplicación que puede conectarse por diversas plataformas como computadoras, móviles, además de buscar entender las intenciones del usuario. Utiliza palabras claves. El MedChat detecta síntomas de pacientes en base a la conversación con el usuario que previamente ha sido registrado. Es una aplicación para el sistema operativo Android. Disha permite diagnosticar enfermedades potenciales en base a los síntomas del paciente y mediante el registro de su estado de salud. Puede tener una conversación básica para entender las intenciones del usuario y puede funcionar con Telegram. Quo detecta una posible enfermedad a partir de síntomas que el paciente proporciona, lleva la conversación a partir de las entradas del usuario. Coopera ayuda a prevenir la dispersión del COVID-19 a través de la recuperación de información del historial del paciente y de su estado de salud. Medbot está diseñado para dar educación de salud básica, medidas preventivas, remedios caseros para enfermedades comunes y recomendaciones de salud a pacientes crónicos. Babylon tiene un chatbot para detectar los síntomas y clasificar a los pacientes según los síntomas, un sistema de prioridades y determinar los que requieren atención médica inmediata. Dejalbot, que también está en español, tiene como objetivo que la población adulta deje de fumar y proporciona información de los mitos asociados al tabaco, la prevención de recaídas, ejercicios de respiración o manejo de ansiedad. Medibot y Fabi están muy relacionados con Pfizer. Y Fabi incluye todo el portafolio de productos Pfizer y permite establecer una conversación con el usuario. Todos estos chatbots son completamente automatizados. Hay algunos, por ejemplo, eHealth R, puede utilizar respuestas con algunos GIFs, pero el usuario no puede utilizar ni emojis, ni GIFs, ni nada de eso, solo texto. La mayor parte, Heal Favor, Medibot, CBot, Telebot, etcétera, se comunican con el usuario mediante texto. Medbot se comunica con el usuario mediante texto y bot. Y Medibot y Fabi utilizan menú desplegable para que el usuario ingrese las respuestas. Ahí veremos los idiomas en los que están. Medibot y Help R, CBot, Dr. TARS, MedChat, Medbot, también el último, el Medbot, también está en hindi, son en inglés. Telebot y Dejal @bot en español. Health Buddy en noruego. Está mal escrito, bueno, no importa. Disha en bengalí y Fabi, que es uno de los de Pfizer, en inglés. Ahora,
Yo sé perfectamente que mañana van a ver el chat GPT, pero sí les quisiera, o sea, no lo puedo dejar a un lado, pues si son los de sistemas generativos, si son los más avanzados. El chat GPT le pregunta y te responde en inglés y en español. Hay una versión gratis, que es la GPT-3, que es muy divertida, que le puede hacer 15 preguntas al día, le puedes hacer gratis. Hay una versión comercial con GPT-4 que surgió ahora en marzo, que cuesta $20 al mes. Almacena información de lo que se dijo antes, lo puedes corregir y así mejora sus predicciones. Esta red fue entrenada con una gran cantidad de información tomada de Internet, de Wikipedia, entre otras. Y la red neuronal del GPT-3 tiene 175,000 millones de parámetros. La GPT-4 tiene 100 millones de parámetros. Peligros de este chatbot: genera respuestas incorrectas, no sabe si lo que dice está bien o es aproximado o está mal, da respuestas con sesgo porque aprendió de la red de Wikipedia y si ahí hay comentarios machistas, pues obviamente, pues si de ahí lo sacó, pues lo que saca es machista, ¿no? Y de otros documentos generados por humanos, de ahí que exhibe todas nuestras preferencias y fobias. Incluso es muy divertido, yo le pregunté quién iba a ser la rectora, la siguiente rectora de la UNAM, y verídico, porque no puse muchas cosas, me puso Beatriz Gutiérrez Müller, o le pregunté si estoy mal de una mano, si me lastimé la mano izquierda pero tengo bien la derecha, ¿cómo le hago para ganar dinero? Y me dijo que hiciera un boquete con la mano derecha en la bóveda de un banco, verídico. El chat GPT puede causar daños en el mundo real, ya que le creerás todo porque es inteligencia artificial, puede darte un consejo médico incorrecto, puede hacerse pasar por alguien en redes sociales, difunde información falsa muy rápida porque millones de personas la usan, contaminación importante de Internet. Antes solo los humanos decíamos mentiras, ahora también el chat GPT lo hace muy prolíficamente. Está en manos privadas, es una empresa OpenAI, es una empresa norteamericana. No tiene ni crece, tendrá competidor en el corto plazo. Lo he visto en todo el sector académico, en todo el mundo, lo hemos comentado entre academias de ingeniería. A lo mejor China, pero China está muy callado. Google está agregando GPT a sus servicios. En cuanto a sus usos, destaca la generación de ensayos y alternativas, sobresale la educación personalizada, autodidacta, asistencias de enseñanza, aprendizaje de idiomas, asistencia en escrituras e informes, tareas, novelas, biografías, apoyo a la investigación, como lo es hasta ahora Google o Wikipedia, etcétera, y preparación de exámenes. Aquí yo les pongo algo que es importantísimo. Sí es muy divertido, sí es accesible, etcétera, pero, ay Dios, ¿qué hice? No lo pasé, ¿verdad? Ahí estás. Puedes pedir al chat GPT o a tu mamá que te haga la tarea, porque es lo que le pides al chat GPT, al chatbot, o ensayos escolares, pero ¿cuál es el resultado? No aprenderás, pasarás por la escuela de noche y te expones a entregar barbaridades. Por otra parte, haz tú mismo tu tarea o ensayo, pide al chat GPT, o sea, a tu mamá, que te lo revise, qué está mal, qué se puede mejorar. No le creas ciegamente, revisa sus sugerencias. Por otra parte, con este chatbot puedes aprender, como decía, divirtiéndote. El chat GPT en la medicina ayuda a la investigación médica, interpreta información médica, analiza al paciente, genera hipótesis, medicina personalizada, descubrimiento de medicamentos, diseño de ensayos clínicos, desarrollo de fármacos, predecir la farmacocinética y perfiles de toxicidad, útil para el cuidado de la salud, mejorar la formulación de fármacos, mejorar los regímenes de dosificación, etcétera. Recomendaciones a los usuarios: úsalo como un ente con gran imaginación, como si fuera un brujo de Catemaco. No creas todo lo que te diga, verifica, revisa y desconfía. A los gobiernos urgen reglas que prohíban y castiguen a quien ofrezcan servicios o productos sin probar. Ahora pasemos al MedPalm, que es un modelo de inteligencia artificial generativa similar al chat GPT y es específicamente para medicina, ahorita ya está en su versión 2, que se alimenta de grandes bases de datos y logra organizar esa información para dar respuesta con sentido, aunque no siempre verdaderas, igual que el chat GPT. Un panel de médicos estimó que el 92.9% de las respuestas de formato largo generados por MedPalm coincidían con el consenso científico, ligeramente por encima del 92.6% de las respuestas dadas por médicos humanos. Desde hace años, no lo quería dejar de mencionar, ante dudas de salud mucha gente acude a Google para diagnosticarse, pero pues les da a veces ansiedad con lo que después tienen que tratar los médicos. El chat GPT se plantea como un eventual sustituto del impreciso y a menudo desatinado doctor Google.
Reflexiones finales. El trabajo de los médicos no solo consiste en responder a preguntas como las que se presentan en estos modelos, es necesaria la exploración o atender al lenguaje no verbal para ofrecer un diagnóstico. La tecnología como el ChatGPT o la desarrollada por Google pueden servir para aliviar la carga de trabajo, elaborando un informe comprensible para el paciente o un plan terapéutico. También puede ser útil como apoyo para dar ideas sobre un diagnóstico o ayudando a buscar información científica en grandes bases de datos. Pero después necesitamos al humano que comprueba lo que propone la inteligencia artificial y también, que lo oí en una de las pláticas, que se haga responsable de la decisión. Lo que hacen los médicos es multifacético, de amplio alcance y profundamente dependiente de la interacción humana. El empleo de la inteligencia artificial es para aumentar la capacidad de los médicos para proporcionar un mejor tratamiento y más humano. Cualquiera que haya utilizado el chat GPT habrá comprobado la capacidad de estos sistemas para generar respuestas totalmente verosímiles y salpicadas de falsedades, que precisamente por estar bien expresadas son más difíciles de detectar. Algunas de las respuestas que nos dan las máquinas pueden ser correctas, pero que no sepamos exactamente de dónde vienen, en asuntos tan delicados como los médicos pueden generar inseguridad. Los chatbots más robustos sacan la información de fuentes que pueden ser de mucha calidad, pero no todas las publicaciones son iguales en calidad y muchas veces faltan publicaciones de datos negativos, de experimentos en los que se prueba algo y que no se obtiene el resultado esperado, que eso generalmente no se publica tanto. La inteligencia artificial construye un texto a partir de esos textos, pero no sabemos qué ingredientes ha tomado de cada tipo de artículo y eso puede provocar sesgos. Los chatbots, está comprobado, pueden mejorar a los médicos con consejos más empáticos y de calidad ante preguntas de pacientes, pero los expertos reclaman que siempre haya supervisión final del facultativo. Incluso sacaron hace poco en un artículo en una revista con relación a qué me pasa si me trago un palillo de esos para los dientes, ¿no? Y resulta que todo el mundo dijo que el chatbot había contestado de manera mucho más empática con el paciente que como lo contestó el médico. En la comunicación escrita, el lenguaje técnico médico puede ser complejo y podemos tener dificultad para traducirlo a un lenguaje entendible. Probablemente estos algoritmos encuentren la equivalencia entre la palabra técnica y otra adaptada al receptor. Y bueno, y luego si ven la fama que tienen con sus letras, bueno. Cuando hablamos de empatía, hablamos de muchos temas. De momento es difícil sustituir el lenguaje no verbal, que es muy importante cuando un médico tiene que hablar con un paciente o su familia. La despersonalización de la atención es algo que podría generar resistencias al uso de la inteligencia artificial, pero también ustedes que están en contacto con dolor, pues hay veces que también, ay Dios, ya hice algo raro. ¿Qué hice? Ahí está. También, bueno, pues por el dolor pueden ser algo fríos. La comunidad científica también estudia emplear estas herramientas para otros trabajos repetitivos, como cubrir fichas o informes, por ejemplo, agilizar los informes de alta. Habrá que validar esta clase de herramientas y fijar bien el reparto de responsabilidades. Los sistemas nunca van a decidir, el que firma siempre es al final, es el médico. Se recomienda que hasta el profesional no dé el diagnóstico, no puede mirar qué dice la inteligencia artificial, eso se recomienda. Los chatbots son buenos, robustos, positivos y son el futuro, pero como cualquier herramienta hay que saber conducirla para que no se convierta en un arma. Y por último, ay Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Llora? ¿Esto? Ok. La práctica de la medicina es mucho más que procesar información y asociar palabras con conceptos, es atribuir significado a estos conceptos mientras se conecta con los pacientes como un socio confiable para construir vidas más saludables. Podemos esperar que los sistemas de inteligencia artificial emergentes puedan ayudar a domar las tareas laboriosas que abruman a la medicina moderna y empoderar a los medios para volver a enfocarse en el tratamiento de pacientes humanos. En medicina, la inteligencia artificial se vislumbra como una herramienta para optimizar procesos de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Sin embargo, el rápido avance de estas tecnologías puede ir en detrimento de valores fundamentales como la privacidad y el respeto a los derechos humanos, que sí son importantes. Claro, el regular otros aspectos, como lo hace también el acta correspondiente de la Unión Europea, ya es otra cosa.
así como la de sus datos personales relacionados con la salud y la genética. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Barrera, por esta excelente charla que me dejó asombrado por el número de chatbots médicos existentes. Uno conoce uno o dos, pero bueno, este es un número enorme. Y esto nos trajo a la reflexión, tanto al doctor Gutiérrez Cirlos como a un servidor, de si hay en México un chatbot médico diseñado aquí en este país. Yo no sé si exista, Carlos tampoco, no sé usted que tiene mucha experiencia y está más profundizada en el aspecto tecnológico, si hay alguno que se haya desarrollado en este país, porque si no se pudiese desarrollar uno. Están aquí los expertos, está el doctor Melchor, Carlos, el doctor Gallardo Rincón, estuvo el doctor Tapia, está el doctor Patricio Santillán, no sé, pero tener uno propio en México, aunque empezar con uno no tan complejo ni tan completo, yo creo sería de mucha utilidad. Por supuesto que se puede y hay instituciones, incluso la propia Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que pudieran desarrollar, de acuerdo a las necesidades que se tengan, un chat generativo, un chatbot generativo en materia médica. Los dos que están en español, desgraciadamente, fueron diseñados por España, los dos que están en español, o sea, no el chat GPT, o sea, los otros, para el dejar de fumar y todo esto, fueron diseñados en España, pero, por ejemplo, en el Centro de Supercomputación, que han desarrollado chatbots y demás, el de Barcelona, un equipo muy fuerte de investigadores en todas estas materias son mexicanos que trabajan en el Instituto de Supercomputación de Barcelona. Y muchos de estos sistemas o muchos avances en otros sentidos en inteligencia artificial se deben a mexicanos que están trabajando o en Alemania o en España, básicamente. Bueno, entonces aquí podría salir una tarea de este seminario, reunir a los expertos, tanto médicos como de ingeniería, de computación, y hacer un chatbot generativo mexicano. Sí, y aparte porque ver… se tiene las mentes, el talento humano. Claro, y aunque la arquitectura del GPT es confidencial, podemos suponer cómo convierten los nodos en flechas, etcétera, etcétera, toda la cadena neuronal, sí la podemos suponer, y yo creo que se puede utilizar mucha de la información, y que incluso ellos utilizan de internet, de Wikipedia y demás, para poder trabajar sobre el particular, incluso la propia segunda versión del MedPalm. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Doctora Barrera, y gracias por esta excelente y abrumadora charla del número de chatbots existente. Y bueno, antes de dar paso a nuestro siguiente ponente, quiero dar la bienvenida al maestro, al doctor Santos Preciado, que nos acompaña aquí en el recinto. Gracias por estar con nosotros, maestro. Y bueno, y paso el micrófono al doctor Carlos Gutiérrez Cirlos para que presente a nuestro siguiente ponente. Gracias, doctor Carrillo Esper. Bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor Melchor Sánchez Mendiola. Y bueno, me pidió que fuera breve en su presentación, por lo que así será. Él es médico pediatra, intensivista en pediatría y educador médico. Es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente coordinador de la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Sánchez Mendiola nos hablará sobre tecnologías disruptivas, educación y relación médico-paciente. Muchas gracias, doctor, bienvenido.